deberíamos englobar, es una cuestión legal, hablar con la reforma. que cada partido del interior, Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a buscarse seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Círculo de Ideas. Yo soy Pascal Beltrán del Río y esta noche me acompañan Martín Espinosa. Martín. ¿Qué tal, Pascal? A todos, ¿cómo están? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo estás, Pascal? ¿Cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal, Pascal? Bueno, un estudio de diversas organizaciones civiles reveló que 7 de cada 10 mexicanos no se sienten representados por sus legisladores y que nuestro poder legislativo es el más opaco de América Latina. Y no solo eso, sino que los congresos del país son los más costosos del mundo. Alertaron que bajo esa circunstancia sería una catástrofe la reelección de legisladores que surtirá efecto a partir de los diputados que serán elegidos el próximo 7 de junio. La nueva ley de transparencia ayudará a recomponer esta percepción. ¿Qué hará para transparentar el trabajo y las decisiones parlamentarias? ¿Cómo reflexionar el voto en las próximas elecciones con los antecedentes de los legisladores? Ante esta información, ¿qué deberán hacer los partidos, los congresos, los votantes y la ciudadanía? Comienzo contigo, Pepe Buendía. Bueno, pues en efecto se acaba de aprobar después de meses de discusión la ley de transparencia. La próxima semana seguramente va a salir también el Sistema Nacional Anticorrupción, pero creo que siendo ambas de alguna manera de las pocas respuestas, digamos, desde las instituciones a los graves escándalos de corrupción que ha vivido el país en los últimos tiempos, podemos detenernos en el caso de transparencia y justo subrayar o servir de ejemplo a lo que acabas de decir en la entrada, ¿no? ¿El dinero en el Congreso? Y es que, en efecto, fue aprobada sin que los diputados le movieran ni una coma de lo que ya había sido aprobado en el Senado, para evitar que tuviera que regresar y entonces tuviera que postergarse. Eso se entiende perfectamente, pero ya venía desde el Senado una salvaguarda que, en efecto, lo que hace es dar un régimen de excepción al Congreso para transparentarse. Abre un espacio para que pueda generar, digamos, o darse el espacio de tiempo que le permita reordenar sus finanzas, la administración del Congreso, y una vez que eso ocurra, entonces entrarían, como ya son, sujetos obligados del Sistema Nacional de Transparencia. Pero es claro que es la única institución, el único actor que recibe dinero público que va a tener ese periodo, digamos, de gracia, bueno, al menos un periodo de gracia. Quién sabe si luego, una vez que fenezca y se cumpla el término, en efecto vayamos al cumplimiento o suceda algo en el camino. Gracias, Pepe. Martín, y con ese desprestigio, la ciudadanía va a ir a votar justamente para renovar la Cámara de Diputados. Es evidente que lo hemos hablado en otros programas del alejamiento que de manera paulatina se ha ido dando en los últimos años entre los votantes, entre los ciudadanos y la clase política en general, no solamente aquellos que elegimos en las urnas, sino yo creo que el problema va más allá. Estamos viendo en la actual administración federal una serie de improvisaciones de funcionarios que un día están en un área, otro día amanecen en otra área, y uno se pregunta, bueno, ¿qué este hombre puede tener habilidades de administrador y habilidades de policía y habilidades de procurador y habilidades para otras funciones públicas? Pues es evidente que no. Y esto va generando un desgaste entre los ciudadanos de, por un lado, una falta de credibilidad y lo que estas encuestas que salieron hace unos días, una falta de representatividad por parte de los gobernantes hacia los verdaderos intereses de la comunidad o de la gran mayoría de la sociedad. Y por eso vemos que en estos tiempos electorales, las campañas políticas que hoy están más dedicadas
a esparcir lodo entre los contendientes, más que a presentar propuestas de cómo solucionar los problemas económicos o los problemas sociales o los problemas de seguridad o los problemas en otras áreas que enfrenta la comunidad y la sociedad en general, pues evidentemente eso está ausente. Tenemos una carencia de propuestas, no vemos que haya realmente una plataforma en cada uno de los partidos donde los ciudadanos nos sintamos confiados, ya no digas representados, sino confiados en que efectivamente una propuesta u otra propuesta de otro partido pueden sacar adelante una situación que estamos viviendo en muchos órdenes de la vida nacional. Evidentemente, eso que sacan las encuestas, que es muy real, 70% de la población no se siente representada por quienes finalmente surgen del voto popular o surgen de una elección como la que vamos a tener el próximo 7 de junio. Y eso va lesionando, digamos, los pilares de una incipiente democracia que hemos avanzado en los últimos años para lograrla, pero que no vemos que se esté consolidando. Primero por esa improvisación de la clase política, donde hay más amiguismos, compadrazgos, que verdaderamente funcionarios que encajan en cada una de las áreas y que se prepararon o tienen los conocimientos para desempeñar ese cargo para el cual están siendo nombrados, y la representatividad que de alguna manera pues no sentimos los ciudadanos con respecto de esos funcionarios que son designados pues por quien ganó la votación mayoritaria, que en este caso a nivel federal es el presidente de la República, a nivel estatal son los gobernadores o a nivel municipal los presidentes municipales, y ya no digamos el Congreso, ahora con la salvedad de que a partir de esta elección de junio los diputados que salgan del voto popular, los diputados federales, tendrán la posibilidad de entrar a este proceso de reelección. O sea, si seguimos con estas prácticas de improvisación, de amiguismo, de compadrazgos, de meter a una dependencia a un funcionario, aunque no tenga la capacidad porque viene recomendado, porque ya se quedó sin chamba y hay que tenerlo en la nómina. ¿Te refieres a Castillo? Para agradecer, pues, a Castillo y a muchos otros. No nada más es el deporte, es la economía, es la seguridad pública, es, en fin, muchas áreas de la vida pública, de la función pública, donde hay muchos improvisados que están haciendo un papel verdaderamente ridículo y los resultados saltan a la vista. Nada más hay que revisar las cifras de la economía o las cifras de la seguridad o también otros rubros de la función pública donde lamentablemente no ha habido resultados para la población. Y regresando al tema de las encuestas, pues no en balde, más de 7 mexicanos de cada 10 pues piensan que los que están ahorita en el Congreso, por ejemplo, pues no representan los intereses de la comunidad, representarán otros intereses y muy concretamente los suyos propios. Y los de sus partidos. Y los de las camarillas y los grupos políticos, pero por eso hay cada vez un mayor divorcio entre la clase política y quienes elegimos en las urnas con respecto de los ciudadanos y de lo que nosotros necesitamos realmente para ver una mejoría en muchos órdenes de la vida nacional. Humberto, la mala, ya lo dijimos, es que la ciudadanía no se siente representada por sus legisladores. La buena es que comienza a verse en la sociedad, además del hartazgo, además de la inconformidad, movimientos para tratar de recuperar la democracia, de transparentar las cosas. Creo que la iniciativa 3 de 3 es una, por lo menos, no sé si es la solución a todos los problemas, yo creo que no, pero sí es una medida concreta para tratar de avanzar justamente en eso. Pero en el país del latrocinio me parece que no avanzamos gran cosa con una ley en pro de la transparencia, cuando que hay tantas leyes que no se aplican. ¿Desde cuándo podíamos haber sabido perfectamente cuánto gana un diputado y cuánto gasta? Pero no se aplican las leyes. Y no se aplican porque si empiezan a meter a la cárcel a los corruptos, quizá no encuentren a alguien que cierre las cárceles. Este es el problema, pues la corrupción no es un fenómeno para que distingue a uno o a otro político, es un fenómeno generalizado, es una manera de funcionar de esto que se llama el sistema. Y yo no veo para dónde vamos a hacernos, porque un día sí y otro también nos salen con que hay ahí adquisición de casas muy raras, inversiones extrañas,
participación en sociedades que uno dice, bueno, ¿de dónde salieron? El uso de aviones o helicópteros con una liberalidad que en un país de pobres me parece ofensiva. No sé qué opinan ustedes, pero hay una situación de corrupción generalizada. Ante eso, ¿basta una nueva ley, o 2, o 3, o 20? Lo que necesitamos es que se apliquen las que hay, ¿no? Y yo no veo ganas de hacerlo. José Luis, ¿cómo ves el panorama a 7 semanas de la elección? Pues obviamente muy desolador en torno a, digamos, a lo que para el ciudadano, la percepción del ciudadano respecto de la clase política. Creo que en general, y obviamente existen sus excepciones, pero existe, como lo decía Martín, un desprestigio mayúsculo que francamente a la gente, si no es por otros motivos de civismo y de otras cuestiones que lo alienten a ir a votar, pues no tendría por qué ir a votar. Es decir, es un tiempo mal invertido para el ciudadano al ver que cada 3 años que ejerce su derecho al voto, pues acaban siendo resultados igual de pobres y los mismos escándalos, como decía ahorita Humberto, es decir, la misma clase política pueril que pues nos gobierna. Desafortunadamente lo que ha pasado en los últimos años adicionalmente es que todos se han empeñado en parecerse entre partidos políticos. Antes creo que había un poquito más de esta ilusión de que si la izquierda podía ser una palanca de cambio, digamos. La derecha también en sus distintas vertientes también que podía ser como una exigencia ciudadana, pero vemos que no, vemos que todos se empeñan por parecerse mutuamente. Básicamente donde está el punto en parecido, pues en la falta de escrúpulos políticos para entender qué es lo público y cuál es el concepto de servicio público. Y también, por supuesto, para efectos de lo que representa esto que para los ciudadanos indigna tanto, que es el chambismo al que se refería Martín, ¿no? Es decir, no importa si sabes o no sabes, no importa dónde estés, lo que importa es agarrar hueso, ¿no? Y si no agarras hueso, pues te pierdes del mapa y entonces ya no eres político y entonces dejas de tener estas prebendas de las que habla Martín, de escoltas, choferes, y pues no vales nada. Entonces hay que buscar lo que sea. Vemos recientemente cómo el ex dirigente del PRD, Zambrano, deja al día siguiente de ser presidente y se va a formar a ser representante del Consejo General del INE. Es decir, no importa si es el juego de serpientes escaleras, no importa si ya subiste, si te toca volver a bajar, lo que importa es volver a seguir pegado a la nómina. Eso me parece realmente lamentable porque lo que demuestra es que es una clase política que no se debe a otros méritos más que al estar pues como lapa, como ¿cómo se llama? Como parásito pegado al presupuesto público, y me parece que eso, pues como yo lo he hecho en varias ocasiones, pues para ese caso la ciudadanía dice, bueno, ¿y yo por qué no? Entonces que se rifen esos cargos y que sea una tómbola, porque claro, no hay mucha diferencia entre... Ya está haciendo. La de, ¿no? Moreno. Entonces tendríamos que ir hacia ese sentido, y me parece que esa evidentemente no es la solución, lo dije de broma, y me parece que lo que necesitamos es profesionalizar los cuadros políticos, que insisto, sí existen algunos políticos sumamente eficientes, pero también hay que decirlo, en un mundo, por ejemplo, de 500 diputados, pues es que es un esquema ineficiente de decisión, de trabajo. Tendríamos que tener quitarle por lo menos una tercera parte para que podamos ubicar quién es quién y qué hace qué, ¿no? Pepe, buen día. ¿Hay suficiente conocimiento a 7 semanas de las elecciones de lo que puede traer una nueva legislatura, de lo que representan los candidatos que estarán en la boleta? Yo creo que es bastante claro y generalizado el ambiente o la percepción que existe sobre el cansancio y el hartazgo y la lejanía que ya hablaba Martín respecto de no solamente de la clase política, sino del propio proceso electoral. No está levantando digamos, mayor entusiasmo, y quizá por eso incluso se han puesto a recurrir, digamos, hasta a cantar o bailar o etcétera, que son algunas de las prácticas que hemos comenzado a ver para tratar de llevar electores a las urnas. Es un fenómeno que ha preocupado hasta ahora,
sobre todo por las críticas, o sea, esta distancia entre la clase política y los ciudadanos ha preocupado hasta ahora, sobre todo, digamos, por los abusos, por los excesos, por la falta de propuesta, pero todavía creo que no hemos acabado de aquilatar el costo que tiene para nosotros como país el que la clase política se desligue de la ciudadanía. Tiene un impacto severo en el desarrollo del país. Las instituciones, si no están imbricadas, tienen un costo muy alto, no solamente el costo lo estamos viendo, porque esto no es que no haya ocurrido todavía, yo creo que lleva años ocurriendo, que por diversas razones que podremos discutir aquí en el próximo bloque, hay un alejamiento de la clase política respecto de la ciudadanía y de la ciudadanía respecto de la clase política, Pepe. Pero si quieres, regresamos de la pausa y retomamos esa discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Pepe, decíamos antes de la pausa, tú advertías que un alejamiento entre la clase política y la ciudadanía podría tener efectos nocivos sobre la democracia. Y bueno, yo te decía que creo que lo que estamos viendo ahora, pues de incertidumbre, de inconformidad ciudadana en torno a la democracia, tiene que ver justamente con ese alejamiento. No sé qué piensas. Sin duda, yo creo que está en el corazón de, digamos, de la pérdida de apoyo, de respaldo hacia la democracia, porque ese alejamiento, creo que uno de los primeros costos fuertes que tiene es una crisis de los liderazgos políticos en este país que venimos sufriendo ya hace varios años y que en buena medida explican, pues creo yo, desde la falta de generación de fórmulas, propuestas o debates o discusiones serias sobre por qué llevamos casi 30 años sin crecimiento económico o con un crecimiento económico muy insuficiente. ¿Por qué la clase política, el gobierno, las instituciones hoy se muestran incapaces de una de las tareas fundamentales de cualquier democracia, que es mantener el control sobre la violencia? Son dos elementos que creo que están jugando, sobre todo la parte, creo que económica, dentro de la percepción de los votantes hacia la clase política y el proceso electoral, pero esa crisis de liderazgo, Pascal, se traduce a su vez en la incapacidad para generar consensos. Una elección tendría que ser, o un proceso electoral tendría que ser justo la oportunidad, quizá, de revisar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar el país. Es necesario revisar el modelo económico que hemos venido implementando en los últimos 30 años, es necesario cambiar la estrategia de la guerra contra las drogas, es necesario subir en términos de prioridades, por ejemplo, la política social, las pensiones, el ya olvidado seguro de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son o cómo construir consensos sin debate público, que obviamente el terreno natural son los procesos electorales, y sin que los liderazgos sean capaces de establecer la agenda? ¿Quién está poniendo la agenda en este país? ¿Qué partido está poniendo la agenda? Son eslogans, son frases. ¿Cuáles son las ideas que nos pueden tratar de abrir el camino hacia adelante? Hace no mucho tiempo el presidente Peña Nieto incluso aceptó, tendremos que replantearnos cuál va a ser el rumbo, dado que el mundo está cambiando, el precio del petróleo se nos cae, las reformas estructurales no acaban de cuajar o no han dado la respuesta que se esperaba. Bueno, todos estos son elementos que tendrían que estar ahí. ¿Hacia dónde llevar el país? Eso es lo que tendrían que estarnos diciendo, y sobre todo construyendo consensos. ¿Cuál es uno de los problemas más graves de este país? No hay consensos. ¿Cuál es el consenso? ¿Sobre qué? Dime un punto de consenso. Entre los políticos, el dinero, los cargos. Es obvio, ¿no? Yo creo que el único, por retomar lo que decías, el único tema de discusión, un poco de fondo, es lo que se ha propuesto el PAN, de revisar la reforma fiscal, pero efectivamente fuera de eso,
La campaña está hecha de spots, está hecha de lemas, de Frases, slogans. marketing. Sí, Acusaciones. acusaciones, y vemos, Martín Espinosa, pues un desencanto ciudadano con el asterisco que le comentaba yo a Humberto Musacchio de la iniciativa de Transparencia Mexicana, el INCO y otras organizaciones 3 de 3, pero frente a ese alejamiento ciudadano vemos una guerra de lodo de los partidos políticos. Hace unos días algunos analistas políticos publicaron en las columnas un sentir un poquito generalizado de cómo se veía el tema de lo que está sucediendo con la clase política, con algunos de los líderes, entre comillas, de la clase política, con respecto de su ejercicio como servidores públicos y la cantidad de fortunas que logran amasar en la vida pública a lo largo de 30 años o de 40 años o de menos de 20 años o de 15 años dentro del sector público. Y decían algunos analistas que estamos viviendo un parteaguas y ponían como ejemplo el hecho de que un vocero presidencial estaba en Semana Santa esperando su vuelo para irse a un lugar de descanso con su familia y estaba formado como cualquier ciudadano y la gente lo saludaba y le decía: qué bueno que usted está formado como cualquier ciudadano y no viaja en primera clase y no tiene ciertos privilegios como otros personajes de la clase política. Y ponían como ejemplo el otro caso del helicóptero del exdirector de la Conagua, que utiliza un helicóptero oficial para trasladarse al aeropuerto y viajar con toda su familia a otro destino en Estados Unidos, un destino de esquí, etcétera. Y decían: es que ya está cambiando la sociedad mexicana, ahora lo que vende es ser sencillo, o sea, es un falso debate. ¿Por qué? Porque hoy se nos hace raro o hoy vende políticamente el que un funcionario que vive en el Olimpo se baje hasta de su pedestal hasta el nivel de la mayoría de los mexicanos que batallan para incluso para comprar un boleto de avión para irse a un destino turístico a descansar unos cuantos días con la familia, si es que lo pueden hacer algunos, y entonces eso ya vende, eso ya es visto como, es un ciudadano como cualquiera de nosotros, y no al revés. Dicen: es que ya se acabó la vieja consigna del profesor Hank González que decía: un político pobre es un pobre político. O sea, ¿en dónde estamos? O sea, ¿cuál es el debate? Y coincido con Pepe Buendía. ¿Realmente los mexicanos hoy creemos que vamos a aplaudirle a aquellos que se comportan en la vida pública como cualquier ciudadano, cuando sabemos que en el fondo el origen de esas fortunas sigue siendo el mismo? O sea, ¿a mí de qué me sirve que un servidor público se disfrace de un ciudadano común para hacer cualquier actividad que supuestamente haríamos todos sin privilegios y sin prebendas, cuando en el fondo siguen prevaleciendo esos privilegios, siguen prevaleciendo esas prebendas, siguen amasándose grandes fortunas al amparo del poder? O sea, el debate no debe ser ese, el debate es cómo transformamos a la clase política mexicana para que dejen de lucrar con el dinero público y realmente los servidores públicos vivan, como decía aquel expresidente, en la justa medianía. Es decir, ahí es donde está el problema. Mientras no esté convencida la clase política de que tiene que, pues, comportarse, pero desde el cargo público y desde el uso de recursos públicos como cualquier trabajador de una empresa o de una dependencia, sea pública o sea privada, pues esto no va a cambiar. Podrán venir leyes y más leyes y, como decía Humberto Musacchio, pues tendremos muchos candados y demás, pero no se aplican, ¿no? O si se aplican es con fines de venganza política, porque es muy fácil rascarle a cualquier servidor público, sacarle alguna cosa mala que haya hecho en el pasado y con eso vengarnos políticamente, pues porque ahorita es conveniente atacar a ese grupo político, pero no hacerlo por convicción de que efectivamente hay que combatir este tipo de excesos, ¿no? Humberto Musacchio. Hay dos puntos que a mí me preocupan. Uno es que, ¿qué hace el eventual votante para distinguir la oferta de un partido y de otro? En estos eslogans que están ahorita pasándose Bueno, por ser ciudadano también es un trabajo. Es decir, ¿no? Sí, pero facilítamelo. ¿Sí? Yo quiero saber qué distingue al PRI del PAN o del PRD
¿Qué me ofrecen? Yo sí creo ¿Cuál es el cambio que posible? Yo sí creo, Humberto, que un ciudadano, antes de ir a votar, tiene que enterarse de quiénes están en la boleta. Y no creo que todos los ciudadanos lo hagan. Es que no nos informa quiénes están en la boleta. ¿Quiénes son esos señores que aparecen como diputados, candidatos a diputados en mi distrito? Pues, ¿quién sabe? No tengo la más remota idea. Soy un hombre informado, por favor, es mi trabajo. Y yo no tengo la más remota idea de quiénes son esos señores. Bueno, esto por un lado. Por otro, me parece que esto de la guerra de lodo, ¿cómo le llaman? La campaña. La guerra sucia. Es de lo poquito que anima el cotarro, que le da un tinte de verdadera campaña política a lo que estamos viendo. Yo creo que se vale denunciar las deficiencias del opositor. Si no lo hacemos, entonces esto se convierte en Aunque un no juego. son debates de fondo, ¿no? No son debates de fondo, son meras denuncias de irregularidades. Sí. Y algunas exageradas o como se quiera. Pero, por ejemplo, llegamos ya al extremo de que el Poder Ejecutivo, por una crítica del PAN, pide que se retire un spot de ese partido. Y lo retiran. El INE acata dócilmente, mansamente, servilmente, acata la disposición de presidencia o la petición de presidencia. Yo creo que no. Aquí no hay un solo político, por encumbrado que sea, que no esté sujeto a escrutinio público. Bueno, sino de qué se trata. Ahora, el problema es que el PAN tampoco informa de dónde saca el dato central de ese spot, ¿no? Si miente o difama, que lo demanden. Pero no que se quite un anuncio de un partido porque Ahora, lo pide. el efecto está dado, ¿no? el El Poder efecto, Ejecutivo. digamos, el tiempo que duró ese spot al aire, creo que todo el mundo por más que se haya bajado, creo que el efecto ya tuvo efectos, ¿no? Pues sí, pero Cumplió su misión. me parece gravísimo que el Poder Ejecutivo se meta al proceso electoral y diga qué es lo que se puede denunciar y qué no. O esto es una democracia o qué rayos es, yo ya no entiendo. ¿Por qué tiene que intervenir el Ejecutivo en esto? Si se está difamando, insisto, si se está cometiendo, hay leyes, ¿no? Y hay tribunales, o quizá porque esas leyes no sirven y esos tribunales no sirven, es que mejor renuncian a seguir el curso legal de las cosas e imponen la capacidad de presión. Esto es gravísimo para mí. Gracias, Humberto. José Luis. Bueno, a ver, yo diría dos cosas. Una, respecto a esto último que acaban de señalar, a mí me parece que el problema, a ver, si bien yo no comparto lo que le llaman las campañas de contraste, porque digo, ¿cuál contraste? Contraste sería que sea contraste de ideas, pero esto es campaña de lodo, ¿no? Es una campaña pura y dura de lodo, donde no prevalece una idea, donde además se copian el mismo método, lo cual dice, bueno, ni siquiera tienen una capacidad inventiva los que hacen los promocionales estos. Me parece que cuando uno escucha uno o dos, ya le quedó claro de qué se trata, y estarlos escuchando día, mañana y noche, porque así están las pautas electorales, me parece que contribuye a ese hartazgo del cual yo he señalado. Ahora, me parece que el error tampoco está exclusivamente en los partidos, también el error radica en que hemos generado un sistema electoral esquizofrénico donde quieren regular absolutamente todo, y entonces pues tiene que pasar por un filtro para ver si es deseable o no deseable, y me parece que lo que dice Humberto, que además no lo está haciendo la autoridad electoral, porque no se nos olvide que la autoridad electoral tiene un deber de tutelar el interés público, ¿no? Entonces, si a la ciudad nos está pareciendo tan desagradable esa campaña, más allá de que haya difamación o calumnia o lo que sea, me parece que lo lógico es que esto no contribuye a nada y por lo tanto suspende, si es que estamos en un criterio restrictivo de la libertad de expresión. Que es, a veces estamos y a veces no estamos, ese es un poquito el problema, ¿no? Y según quien lo pida, como dice Humberto, a ver si te hago caso y a ver si no te hago caso. Me parece que lo otro, Martín, que yo quisiera conectar con, Pascal, que yo quisiera conectar con esto es que yo, contrario a lo que decían aquí, yo sí estoy a favor de la reelección legislativa, porque me parece que acabará siendo un tema que haga rendición de cuentas, para que no nos guiemos y el voto no se guíe solo por esos spots, sino que se guíe por el seguimiento que se pueda hacer a quien más destaque en su carrera legislativa.
Me parece, eso es en teoría, ¿no? Eso en teoría, claro. pero me parece que sí es alcanzable, por lo menos con el tiempo. ¿Por qué razón? Porque ahorita lo que sucede es que no importa si el legislador hizo bien o mal su trabajo, porque finalmente la gente tiene que votar y tiene que votar por algún partido, y esa imposición de las listas que manejan los partidos hacia los electores, pues no hay para dónde hacerse. Me parece que el hecho de que tú como ciudadano tengas el poder de decidir, oye, sobre todo en el aspecto positivo, este legislador me consta que hizo bien su trabajo porque la promovió la ley fulana que a mí me repercutió favorablemente, y puedo premiar a esos legisladores. Me parece que por lo menos ya vamos en un avance de ir como haciendo una especie de filtro de quienes van generando méritos, porque ¿qué pasa ahorita? Que cualquiera que haya visto la serie de House of Cards se siente que ya es un político de esa envergadura, y tienes a 500 ignorantes que no, o sea, ni siquiera leen lo que van a votar, ¿no? Se ha demostrado. Bueno, no 500, pero sí 400. O 400, sí, por ahí. Sí, tienes toda la razón. Hay que reconocer el mérito a ciertos, tú lo decía hace unos días, Excelsior, políticos que han demostrado que han cumplido con su agenda legislativa, pues eso hay que reconocerlo. Claro. Pero sí tienes a un gran bonche de esos que ni siquiera se toman la molestia de leer lo que van a aprobar. Entonces, me parece que eso sí, y si tenemos un canal del Congreso en el cual, pues como tú dices también, el ser ciudadano implica un trabajo, ¿no? Pues que sí podamos decir, oye, ese legislador hizo un gran trabajo, vale la pena conservarlo. Insisto, es muy idealista mi argumento, pero me parece que con el tiempo eso podrá ayudar a ir depurando una clase política paulatinamente. Tenemos que hacer una pausa en Círculo de Ideas. No se vaya, regresamos con el tercer bloque. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín Espinosa. Yo no estaría de acuerdo en parte de lo que dice José Luis Vargas de la reelección en este momento. ¿Por qué? Ese mismo desgaste, José Luis, que ha tenido la clase política por todo lo que hemos visto, los vicios, el desprestigio, la falta de credibilidad por no hacer bien su trabajo, hoy el ciudadano no tiene confianza en quienes salen elegidos por el voto popular. Resulta un contrasentido el que quienes ocupan un cargo de elección popular vuelvan a solicitarle a la gente que vote por ellos cuando no hay elementos de juicio para analizar su chamba y hay un desconocimiento del ciudadano con respecto de quiénes están en mi distrito, en qué distrito estoy. O sea, no tenemos todavía una cultura muy sólida en cuestión de participación ciudadana. Y eso que hemos avanzado, reconozco que ha habido un avance social de los últimos años hacia acá en relación con incluso el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Pero creo que todavía no nos falta, todavía no estamos en ese momento como para tener los ciudadanos la responsabilidad de volver a votar por alguien que hizo bien su trabajo y los políticos de realmente rendirle cuentas al ciudadano y que el ciudadano sepa con documentos en la mano si efectivamente hizo bien su chamba o no la hizo. Yo creo que todavía hay que caminar un poquito más. No estoy menospreciando al ciudadano, ni tampoco estoy menospreciando a muy buenos representantes populares, pero creo que en general todavía nos falta caminar hacia esa madurez social y a esa madurez democrática que hoy vivimos. José Luis, para seguir el debate. Sí, a ver, yo siempre he estado en contra en tratar a los electores como menores de edad, incapaces o sí, menores. Totalmente es decir, de acuerdo. El electorado mexicano ha demostrado en situaciones críticas que es un electorado racional y que es un electorado que... Las alternancias. Exacto, y que sí decide a partir de cosas que le duelen en el bolsillo, que le duelen... Recientemente estuve en Sonora, bueno, pues el PRI perdió así la gobernatura con el tema del ABC, o sea, la gente cuando hay cosas que le afectan en su vida, sí castiga. Entonces, primer tema, me parece que el elector no hay que subestimarlo, me parece que por lo tanto, lo que hay que darle al elector son
los elementos, coincido, pero los elementos ahí están, o sea, los elementos de información ahí están. Ahorita lo comentábamos, quién sabe quiénes son sus candidatos para el distrito que le corresponde. Pascal decía yo sí, yo la verdad es que todavía no. Yo tampoco, pero a ver, no, sí los tengo perfectamente vistos. Y bueno, los he comprometido públicamente a dos cosas: a presentar su declaración 3 de 3 y a asegurar que no, en caso de ganar, no van a solicitar licencia antes de los 3 años para buscar otro cargo. Y he dicho chapulín públicamente que si no suscriben ambas cosas, yo no voy a votar, voy a descartar votar por ellos. Afortunadamente muchos han estado respondiendo favorablemente a estas dos peticiones, pero sí los tengo perfectamente vistos, sé quiénes son y estoy haciéndome de más información sobre sus trayectorias. Un aplauso para el único mexicano que... El hecho es que la información ahí está, es pública. Es decir, ahora... Tiene razón Humberto en que no es fácil de conseguir. Tiene mucha razón en eso, entonces, pero creo que es parte del trabajo, claro, de la chamba que tiene que ser un ciudadano. Ahora, hay que decir otra cosa, En la actualidad existe reelección, pues hombre, lo vemos todos los días como los senadores están esperando a ser diputados ahora, los diputados a ser senadores, los que están en la Cámara de Diputados a irse a la Cámara Legislativa local. O sea, me parece que es también como acabar con esa hipocresía, que es una hipocresía que acaba siendo de dedazo del partido político, donde lo que menos se privilegia son el análisis de haber hecho un buen trabajo o un mal trabajo, sino quién está cercano a la cúpula de cada partido. Y me parece que el empoderar al ciudadano, al que se quiera tomar ese tiempo y esa molestia, a partir de decir, oye, este legislador rindió cuentas, fue efectivo en lo que prometió, ahí está su lista de promesas y ahí está su lista de cumplimiento de reformas aprobadas, me parece que es algo, que es un avance. Y hay que decirlo, está acreditado que los países que cuentan con reelección legislativa tienen mejores parlamentos vistos desde la percepción del ciudadano. Pues ¿por qué? Porque hay cuadros que tú dices, este legislador lleva 10, 15 años. Sí, ha hecho carrera. Ha hecho carrera y representa los intereses de mi estado, que me parece que es muy legítimo y que es parte de la lógica del federalismo o de mi distrito, ¿no? Pepe. Sí, no, yo coincido. Creo que de los pocos mecanismos de rendición de cuentas de la clase política es el de la reelección, aunque en efecto tiene mayores limitaciones de cumplir con todas esas funciones si prevalece opacidad, si no se conoce el trabajo legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. O si, déjame apuntar, perdón, si los partidos políticos mantienen el monopolio de decidir quiénes son candidatos, porque si alguien que ha hecho muy buen trabajo como legislador y está buscando la reelección y el partido impide que sea candidato, pues ahí se terminó el gusto, ¿no? Por eso decía que es, de hecho, de los pocos mecanismos que se han abierto, donde puede irse mejorando el tema de la rendición de cuentas, que en el fondo quizá es lo que hoy está detrás de la crisis de confianza y en ese sentido abona, digamos, a la tesis de no hay que subestimar no solo a los electores, sino a los ciudadanos en general. La crisis de confianza, la gente no está confiando. ¿Por qué no está confiando? ¿A qué se debe la crisis de confianza? Pues a que no hay absolutamente rendición de cuentas y en efecto el monopolio o el control de los partidos les permite preservarse dentro de un sistema que casi podríamos llamar, lo comentábamos antes de entrar al aire, Pascal, como de doble vida, ¿no? Por un lado legislas, como el caso de la guerra sucia, para mejorar la calidad del debate. Pones 1000 candados. Pero no solamente prohíbes las campañas de contraste, sino además lo único que dejas son 7 millones de spots donde tampoco se produce el debate. ¿Se generó una mayor y mejor calidad del debate? Pues no. Legislas en términos de transparencia y conviertes a los partidos en sujetos obligados, pero todo lo que tiene que ver con las aportaciones privadas está fuera del lente y del ojo. Entonces, por un lado tienes este mundo como ideal de las de normas de vanguardia, incluso si quieres sobrereguladas, como decías tú, pero en la práctica, pues absolutamente ver cómo le puedes sacar la vuelta y violar las propias leyes que sus legisladores y los propios partidos sacaron adelante, en buena medida, para preservarse.
son fundamentalmente reglas de operación y prácticas o reglas no escritas de preservación de una clase política, a pesar de que en la fachada, en términos de simulación, ¿no? Vaya con una imagen de pulcritud y de compromisos, pues que en la realidad no se hacen realidad, justo por... No se aterrizan. No se aterrizan, ¿no? Gracias, Pepe. Humberto. Vivimos en un sistema endogámico, es decir, donde los mismos andan brincando de un lado para otro. Y si se aprueba, o ya se aprobó, mejor dicho, y nuestro futuro es ver que el diputadete desconocido de mi distrito va a seguir ahí durante 80 años, pues qué país y qué democracia. Pero si lo votas, si no lo votas, ¿no? Por favor. Bueno, pues ese es la... Por favor. Sí, claro. En Cuba, voy a poner un ejemplo muy a la mano, los diputados se reeligen, ¿eh? Se pasa, conozco algunos que tienen 50 y más años ahí. Bueno, Y no son los diputados, y el éxito de la partido, economía vaya. es palpable, ¿no? Pero por favor. no, bueno, sí. Las elecciones... Pero hay un solo partido político. Bueno, pero hay un sistema de discusión abajo. Las elecciones reflejan fundamentalmente la irracionalidad social, no lo olvidemos, y la ignorancia social. Y en un país donde se ha mantenido en la ignorancia la mayoría de la población, yo mencionaba hace un momento que solo 11% de los mexicanos leen algún periódico y no diario. 11%, esos son los informados. Los demás informan, si es que eso es informarse, mediante ciertos noticieros de la televisión, que no voy a decir cuáles son, pero todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar una actitud informada, responsable, militante de cada ciudadano? Le estamos pidiendo demasiado, no le damos los elementos. El INE, con sus 17,000 trabajadores en nómina o más ya, porque aquí crecen, que es un contento, debería ofrecerle a cada votante en cada distrito una lista de los candidatos y las 2 o 3 ideas centrales que manejan. No lo hace. No lo considera su obligación. Esto considera que es obligación de los partidos, y sí lo es, efectivamente. Pero nadie, ni los partidos, ni quien organiza Pero también las de los ciudadanos, elecciones. Humberto, yo quiero insistir. Por eso, pero que le den información a los ciudadanos. Está bien para que asuman Es el deber de esa los responsabilidad. partidos. Para que asuman esa responsabilidad y para que emitan un voto informado. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre lo que... Bueno, primero, ¿qué me ofrecen el PRI, el PAN, etcétera, los candidatos a diputados y los candidatos a cada cargo? Pero eso me lo tienen que ofrecer, me lo tienen que informar. ¿Por qué por delante la responsabilidad de los ciudadanos? Yo creo que primero la responsabilidad del INE y luego la de los partidos. Yo digo que es una responsabilidad de ida y vuelta, pero coincido con Humberto desde el punto de vista de que en la medida que el desgaste de la clase política y el desprestigio que ha tenido en los últimos años los cargos de representación popular, se ha vuelto una distorsión de la vida pública, donde el servidor público no quiere que el ciudadano sepa cuántas camionetas trae, cuántos escoltas trae, que si la secretaria, que si le carga el portafolio. Y voy a poner un caso muy concreto. Cuando se accidenta un jefe delegacional, que ahí se truncó su aspiración política, Valencia. Jesús Valencia de Iztapalapa, cuando se accidenta, En el Pedregal. una serie de mentiras para disfrazar algo que era evidente: conflicto de intereses, Dejaban una camioneta, proveedores un de la delegación, Sí. con propiedades en una zona Y que no vive en la delegación. y que no vive en Iztapalapa, y entonces empiezan a hacer malabares Sí. para tratar de disfrazar una situación que para él no es conveniente dar la imagen de que, siendo un funcionario de izquierda, pues viva como un funcionario Como Marajá. de derecha. En la delegación con mayor atraso o mayor desigualdad Bueno, económica del Distrito Federal. Yo pregunto, José Luis, ahí está la información clara para que un funcionario, para que un ciudadano se meta a una página especial, o que revise, o que vaya a algún archivo donde realmente venga la verdad de lo que está sucediendo con la vida pública de ese funcionario. Perdón, Yo creo no que- la hay. Martín, El yo creo que patrimonio, ni siquiera el patrimonio podemos conocer, Son hombre. innegables los pecados de la clase política. Pero creo que como ciudadanos tenemos que reconocer que parte de la razón por la que hacen lo que quieren
es porque los hemos dejado hacer lo que quieren. Totalmente Los de hemos acuerdo. alejado. Ahí- Los hemos alejado. No, Pascal, es la- tú eres el mejor ejemplo de que eso no es cierto. Tú ejerces un periodismo crítico, analítico, le das elementos al lector y ¿qué has logrado cambiar? Bueno, a ver, Es que no solamente depende de no, eso. a ver, porque no depende de nosotros. hasta el- Eso generalmente nunca es negro o blanco. Pero yo coincido más con Pascal que en los últimos años sí hemos visto cada vez más una participación ciudadana y una exigencia respecto a la clase política mayor de la que había antes. Es posible que sea un proceso más largo de ciertas rupturas de pactos entre la clase política y la sociedad. Primero, la ruptura del pacto de bienestar económico. Dejó de haberlo y eso crea distancias. Luego, Crea muros, ¿no? quizá el pacto de movilidad, en este país la movilidad ha seguido, una pirámide invertida, se ha cerrado. Pero en cualquier caso, en los últimos tiempos sí hemos visto cómo ha crecido el reclamo frente a la corrupción. En los últimos, ¿Dónde, perdón? en los últimos 10 meses Eso no se ve en ningún lado. No, Pepe, por ejemplo, redes sociales, ahí está el caso Korenfeld, ahí está el caso Lady Profeco. En los últimos meses también, de junio o de agosto a Son excepciones a final de que año, tú pones como regla. vimos No es cierto manifestaciones en este país multitudinarias por el tema de la crisis de derechos humanos y la expresión de enorme enojo e indignación respecto de la actuación, por ejemplo, en el caso de Iguala. Creo que los ejemplos cada vez son más frecuentes. Esto no significa que tengamos todavía la densidad, como sociedad civil, como para poder tener un mayor control de la clase política, aunque algunos instrumentos pareciera Pues es que ahí está el cada día meollo. lo posibilitan más. ¿Pero dónde? La tecnología, las propias redes, leyes como la de transparencia, a pesar incluso de sus limitaciones, se han convertido en elementos que hoy te permiten pedir algunas informaciones que revelen cosas que antes pues te las daban si querían o no de manera discrecional como derecho de petición. Que están insuficientemente explotadas, sí, desde luego, pero que no estamos en el inmovilismo como pudiéramos haber estado hace una década, también creo que hay que reconocerlo, porque si no, Sí, claro. no entendemos este país. José Luis, te toca cerrar. A ver, yo hasta el día de hoy no he encontrado, por más que lo he buscado mucho, un mejor medio de arreglo social para esto que se llama la política, que sea la democracia. Ahorita Humberto hablaba del autoritarismo cubano, yo no lo comparto, pero me parece que la democracia, por muy imperfecta que sea, sigue siendo la mejor alternativa para efectos de incluir al ciudadano en las decisiones colectivas para la renovación de poderes. Ahora, me preocupa que muchas veces estos argumentos que pues, están como generando a partir de el pobre ciudadano que no conoce, pues traen ahí detrás, no digo que sea el caso de aquí de los que están en la mesa, pero traen ahí detrás una lógica elitista de solo algunos podemos decidir sobre ciertas cuestiones porque somos los leídos, los enterados. Yo creo que en democracia lo que hay que hacer es abrir la posibilidad para que quien quiera participar, y así tiene que ser desde mi punto de vista, desde un punto de vista liberal, tiene que ser abrir la participación para que quien quiera se sume. ¿Y cuándo es cuando se activan esos motivos de pues que generan esos cambios? Cuando, como dije hace un rato, cuando se tocan fibras sensibles en la sociedad. Y cuando se tocan esas fibras sensibles, si tú tienes abiertas las posibilidades de que haya esa capacidad colectiva de decisión, me parece que es muy deseable. Y mientras tanto, pues sí, aplica desafortunadamente la lógica de que cada país o cada sociedad tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué? Porque son quienes probablemente decidieron, o por omisión o por eso no es cierto. Eso no es decidieron que eso fuera lo que gobernara. Bueno, pues Con un sistema como este decidieron los ciudadanos, por favor, hombre. creo que así No, es no. un poquito la lógica. Humberto, ¿quieres terminar? Sí, que todo está dispuesto para que no sean los ciudadanos los que deciden. Se compran los votos a cambio de despensas, mil chucherías. ¿De esa manera se ejerce la democracia? Por favor, es inadmisible
defender ese sistema de compra de votos, de manipulación, de campañas donde no dicen nada los partidos, donde no se informa del quién es quién, donde no sabemos qué clase de truán es este candidato. Este es el problema. Y yo menciono el caso de los que sí estamos informados, porque es nuestro trabajo, que ni siquiera tenemos acceso a eso. Y eso nosotros. No es elitismo, al contrario. Es la evidencia de que la mayoría de la población no tiene acceso a la información. Una cosa es el sistema electoral, que es perfectible, y coincido plenamente con eso, y que otro es el sistema de partidos, que también es perfectible, y otra cosa es hablar de que no nos guste la democracia como medio para tomar decisiones colectivas a favor yo no dije eso, a mí no me lo creo que ahí está la... López. No, yo no. Otros sí. ¿Algún apunte final, compañeros? No, yo creo que sí ha habido un avance, es evidente que ha habido un avance en conocimiento, pero yo regreso al punto de origen. O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que tal funcionario gastó, ganó, si esto no tiene una consecuencia legal ante la aplicación de candados o de leyes que nos hemos dado los mexicanos para regular la vida pública de los funcionarios? Como decíamos hace 8 días en el programa del domingo pasado, sí hay leyes, sí hay manera de acotar el servicio público frente a beneficios personales que pueda obtener un funcionario con el uso de bienes públicos. Pero si esto no tiene una consecuencia, pues nada más la gran diferencia es que ahora nos enteramos y ahora nos damos cuenta que nos ven la cara delante de nuestro propio rostro, pero finalmente no llegamos a un buen puerto, ¿no? Pepe, para irnos. Vaticinio rapidísimo, sí, el sistema de partidos que salió de la alternancia está esclerotizado y cada vez más inmovilizado frente a los retos y a los problemas del país. La sociedad lo va a rebasar pronto. Llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Los invito a que estén en Círculo de Ideas el próximo domingo a las 9 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Deberíamos englobar, es una cuestión legal, hablar con la reforma. Que cada partido del interior sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito